Hace unos días atrás, muchos se congregaron en sus respectivas iglesias para conmemorar el gran diseño de Dios hacia la humanidad. Esto es, el día que Dios reconcilió al mundo con Él mismo por medio de la muerte y resurrección de su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El pecador es semejante a un hombre muerto, como uno que tiene una enfermedad mortal y camina por este mundo esperando con agonía el día de su partida. El pecador es hombre muerto, como uno que ha sido sentenciado a morir por crímenes cometidos contra su establecido rey y contra la corona, y por ende debe ser ejecutado, aunque este criminal no sabe el día ni la hora en que su ejecución va a tener lugar. Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es, no sabemos el día ni la hora en que el Señor Jesús ha de venir, o cuándo vamos a ser llamados a comparecer ante Él. Comparecer ante Él para ser coronados o para ser sentenciados. Y por ende debemos velar por nuestras almas y la de nuestros pequeños. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, esto es, a tus nietos. Debemos velar por nuestras almas. Debemos hacer esto con diligencia, porque el hombre en verdad es hombre muerto. Pero el Señor Jesús vino a este mundo para salvarlo. El Señor Jesús vino para curarlo de una enfermedad mortal. Claro está, si éste mantiene su mirada fija en Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, como los israelitas en los tiempos de Moisés, que cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Dios los entregó a serpientes ardientes, pero también les concedió la cura. Claro está, si ellos mantenían su mirada fija en el remedio. Números capítulo 21, versículos del 6 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pecado es una enfermedad que poco a poco nos está quitando la vida, pero gloria a Dios que en su misericordia Él nos dio el remedio por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, si solo mantenemos nuestra mirada fija en Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. La naturaleza del pecado es un veneno mortal que corre por nuestras venas. Y Satanás es la serpiente vieja, que al principio es sutil, como lo es el pecado, cuando empezamos dicha jornada. Pero al final de la jornada, cuando todo está dicho y hecho, muerde como serpiente. Proverbios capítulo 23, versículo del 30 al 32. Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. La ira de Dios contra el pecador, por su rebelión contra Él, son las serpientes ardientes
que Dios le mandó al pueblo de Israel por pecar contra el Creador y el escogido de él. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero gloria a Dios otra vez en su misericordia, que Él ha dado provisión de un poderoso remedio, si solo aceptamos que estamos enfermos y ponemos nuestra mirada fija en la cura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si aceptamos nuestras faltas y se las confesamos a nuestro Dios, Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados y darnos la medicina que nos sana de todo mal. ¿Y cuál es esta medicina? El Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, el mundo se refiere a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y quién es el Hijo unigénito del Padre? El Señor Jesús. Y el Padre lo entregó a la cruz. Juan capítulo 3, versículo 16, pero ahora quebrantado. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad que entregó a su Hijo Jesús a la cruz. Este fue el pacto de Dios hacia con nosotros, darnos a su Hijo unigénito. Pero como todo pacto, nosotros también tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hacia el Padre Celestial? Lo podemos encontrar en la segunda parte de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, verbo presente. No dice aquí para que todo aquel que creía, verbo pasado, o para todo aquel que creyere, verbo futuro, pero dice para todo aquel que cree en Él hoy, cree en sus promesas hoy, cree en sus juicios hoy, verbo presente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, más claro no canta un gallo. Para nosotros poder ser salvos, nosotros necesitamos una relación íntima y personal con el Creador, por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de la obediencia. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué es lo que yo debo temer? Sus juicios. ¿Y en dónde están los juicios de Dios? En su palabra. Entonces, para yo temer a Jehová, para yo tener sabiduría e entendimiento, yo tengo que leer la palabra de Dios diariamente. Miren ahora lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe, la esperanza, proviene de la lectura de la palabra, de escuchar la palabra, de procesar la palabra en la mente y guardarla en el corazón. Pero si no estamos leyendo la palabra de Dios diariamente, ¿cómo yo puedo ser una persona de fe y esperanza? ¿Cómo? ¿De dónde yo saco mi fe? ¿De dónde saco mi esperanza? De la palabra, de la lectura de la palabra. Pero mis amados, más importante que leer la palabra, más importante que escucharla, más importante que procesarla en la mente o guardarla en el corazón, debemos ponerla por obra. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, me vas a obedecer a mí, dijo el Señor Jesús.
Pero ¿cómo podemos obedecer lo que nosotros mismos no estamos leyendo? Si no estamos leyendo la palabra, no la podemos obedecer. Mis amados, no es suficiente con que ustedes estén orando diariamente. No es suficiente con orar. La palabra de Dios así lo dice. Nosotros debemos crear una relación con Él. Miren lo que dice en Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído o su ojo para no oír o leer la ley, su oración también es abominable. La palabra de Dios dice que Él apesta las oraciones de aquellos que no quieren ser instruidos y corregidos por la palabra de Dios. Porque si ustedes y yo no queremos escuchar de Él, Él no quiere escuchar de nosotros. Mis amados, tenemos que leer la palabra, debemos escuchar la palabra, debemos procesarla, tenemos que guardarla en el corazón y la tenemos que poner por obra. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, lee y entiende la palabra y da fruto y la pone por obra. Porque no es suficiente con leer la palabra, no es suficiente con escucharla, no es suficiente con procesarla, ni guardarla en el corazón. Tenemos que ser obreros de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios dice que nos engañamos y creemos que con estar aquí congregados es suficiente. No, mis amados, tenemos que poner por obra lo que el ojo ha leído, lo que el oído ha escuchado, lo que la mente ha procesado y lo que el corazón ha guardado. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Son aquellos que ponen por obra la palabra de Dios los que serán justificados en el día de la ira de Él. Recuérdense lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Jesús, Jesús. No todo el que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que lo ama. ¿Quién es el que lo ama? El que lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? El que lee y obedece la palabra de Dios. Mis amados, tercera edad. Hemos cometido muchos errores con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Hemos cometido muchos errores. Pero si sangre todavía está corriendo por tus venas, Dios todavía te quiere usar, aún a tu avanzada edad. Cada cana, cada arruga en su cara enseña las experiencias que usted ha tenido aquí en la tierra, las buenas y las malas. Cada arruga representa una avenida que usted ha tomado. Y ahora usted puede instruir a sus nietos y a sus bisnietos. Aprende de mí. No tomes ese camino. No tomes ese rumbo. Porque aquí es donde te lleva. Usen esas ganas para bien. Para instruir a la nueva generación de puertorriqueños que se está levantando. No es tarde. Únicamente cuando dejes de respirar es cuando ya es muy tarde. Ya básicamente la decisión fue tomada. Pero ustedes todavía son troncos verdes que pueden dar fruto de quién es Él. Si solamente deciden tener una relación íntima y personal con el Señor. Para serles sincero, yo personalmente, yo en mi casa,
Nosotros no observamos, no conmemoramos ni Viernes Santo ni el domingo, día de resurrección. Les voy a decir por qué. Hay dos razones. La primera es porque yo conmemoro este día todos los días. Cada vez que yo le digo no a la carne, cada vez que yo me refreno de pecar contra Dios, yo estoy conmemorando su muerte. Pues yo le estoy diciendo a Dios, Dios, yo sé que mis pecados te costó mucho en la cruz del Calvario. Entonces, cada vez que yo le digo no a la carne, yo estoy conmemorando lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. De la misma manera que yo conmemoro su resurrección, cada vez que yo me levanto en la mañana y paso tiempo con mi Dios por medio de la palabra y por medio de la oración, porque yo no le oro a un Dios muerto, pero a un Dios vivo. Y yo no leo las palabras de un profeta muerto, pero uno que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, intercediendo por ti. Ese es el Dios que yo tengo una relación íntima y personal. Entonces yo no conmemoro lo que Él hizo en la cruz una vez al año. Yo lo hago todos los días, conmemorando su muerte y su resurrección. La segunda razón por la cual yo no conmemoro Viernes Santo ni el día de la resurrección es porque yo lo hago también en obediencia, tomando los elementos. El Señor Jesús sí nos dio un mandato de tomar los elementos cada vez que nos congregamos. Quiere decir, el jugo que representa su sangre derramada y el pan que representa su cuerpo quebrantado. Esto también nosotros como familia lo hacemos, conmemorando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mis amados, yo los invito a ustedes a conmemorar, no una vez al año, pero todos los días del año, lo que el Señor Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Como dice en Isaías capítulo 50, versículo 4, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mañana tras mañana, día tras día, todos los días, voy a pasar tiempo con mi Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. Porque si por la oración es como yo me comunico con Dios, es por su palabra que se comunica conmigo. Y cuando ahora tenemos esta relación íntima y personal con Cristo, ahora nosotros podemos echar hacia adelante. Ahora podemos ser bendecidos por Él. Porque esa es la voluntad del Padre Celestial, bendecirnos a nosotros. Pero debemos primero obedecerle a Él. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Esa es su promesa. La promesa de Dios es de que Él va a estar con nosotros para siempre y nos va a bendecir si le obedecemos a Él.